llamo Francisco. Un día salí a ver a mi novia, a un pueblo cerca del mío. Mi pueblo se llama San Agustín del Maíz, y el pueblo de mi novia es Copándaro de Galeana. Pero igual para llegar a necesito cruzar 2 carreteras. Entre estas está un pueblo pequeño llamado Arumbaro. Todo esto es en Michoacán. En una oportunidad venía ya tarde de verla, cuando pasando por Arumbaro, debajo de un puente, un chico de aspecto malo físicamente me hizo la parada. Yo me detuve. Como no venían carros, me eché de reversa. Solo que en cuanto llegué a donde estaba ese chico, él pegó un brinco que una persona normal no podría hacerlo, y se perdió entre la maleza, hacia la orilla de la carretera. Lo extraño de todo esto es que cuando entré a mi pueblo, todos los perros le ladraban a mi coche y todos se dirigían hacia la puerta del copiloto. Eso fue algo que nunca me ha pasado, ya que yo siempre paso por ahí y a la misma hora, y esos perros nunca me habían hecho eso. Todo eso fue hasta el día que aquel chico me pidió ride. Esta historia es completamente real y me tocó vivirla hace solo un par de meses. Allá por el año 2006, hubo una historia paranormal en un lugar de la carretera que está entre el ejido Saltillo y el ejido Veracruz número 1, ubicado precisamente en el puente que cruza el canal de riego. En ese lugar han ocurrido muchos accidentes y tragedias. Muchas personas se han caído en sus coches al canal y se han ahogado. Algunos se ahogaron dentro de sus carros y otros han logrado salirse de ellos, pero para correr con la misma suerte, pues se los ha llevado la corriente y han sido encontrados sus cuerpos cerca del ejido Guerrero. Hay una historia muy dramática que ocurrió en ese punto del Valle de Mexicali. Fue una noche en la que un hombre se encontraba comprando cervezas en la Junta de Mejoras del ejido Veracruz número 1, cuando de pronto escuchó un gran golpe, el cual era producto de un accidente que había pasado en el puente del canal. Este señor fue rápido hasta ese rumbo y vio que un carro se había ido al canal. Él junto a otro señor que pasaba por el lugar se dispusieron a sacar a la persona que había caído ahí, pues aún habían posibilidades de que aún estuviera viva. Cuando se metieron dentro del carro, había solo un hombre, el cual lograron sacar, pero este pobre sujeto estaba muy golpeado, y cuando lo iban sacando, este hombre iba echando bocanadas para tomar algo de aire, pero a causa de sus heridas, mientras lo iban llevando, este hombre dio su último intento para tomar aire, y cuando lo hizo en ese momento, aflojó todo su cuerpo y finalmente falleció. Estos accidentes y tragedias han provocado que ese punto de la carretera esté cargado de energías paranormales, las cuales se manifiestan en forma de fantasmas o cosas raras que suceden ahí. Y ahora les comentaré 2 historias de ese lugar. Allá por el año 2006, en una oportunidad veníamos unos familiares y yo por la carretera que va del ejido Saltillo, rumbo al ejido Veracruz número 1. Esa vez se nos habían hecho las 12 de la noche. Veníamos todos muy tranquilos, sin pensar que en unos momentos veríamos a un fantasma. Ya íbamos a la mitad del camino y pasamos un pino que se encontraba muy cerca de la carretera, y al ir acercándonos al puente del canal de riego, notamos que en la parte derecha del puente estaba parada de forma muy extraña una persona. Se nos hizo muy raro que a esa hora, ya pasada la medianoche, se encontrara alguien ahí, tan solo parado y de una forma muy extraña.
Cuando nos fuimos acercando al puente, justo en el momento que pasamos por al lado de esa extraña persona, todos alcanzamos a ver que ésta tenía un aspecto espectral, por lo que todos nos sobresaltamos y no quisimos volver a mirar para atrás para no volver a verlo. Todos pensamos que ese hombre que estaba parado en ese puente de una forma muy rara era un fantasma. En otra oportunidad veníamos del ejido Bataques, rumbo al ejido donde vivíamos, que es el ejido Jiquilpan. Yo venía manejando. Recuerdo que en esa oportunidad venía con mi hermana. Y antes de llegar al ejido Jiquilpan, seríamos testigos de algo sobrenatural. Nos íbamos acercando al lugar donde está un empaque de cebollas, al que le llaman de San Pedro. Y justo en la dirección de la entrada de ese empaque, ya a eso de las 2 de la madrugada, algo se nos atravesó. Era un niño pequeño que iba corriendo cruzando la carretera. Lo vimos clarito como este niño corrió de izquierda a derecha, cruzó y luego se perdió del otro lado. Eso nos dejó helados y nos preguntamos qué hacía un niño en ese lugar, donde cerca no hay casas, y qué hacía corriendo por la carretera, por la salida de ese empaque que estaba cerrado, a las 2 de la madrugada. Inmediatamente supimos que eso no era normal, y lo que se nos atravesó enfrente de nosotros era el fantasma de un niño. Esta horrible experiencia me pasó junto a mi tío y mis primos. Mi tío, desde muy joven, decidió irse para Estados Unidos. Lo hizo al cumplir su mayoría de edad. Cruzó ilegalmente a la frontera de Tijuana. Lo hizo para hacer fortuna y crecer económicamente, y lo terminó logrando. Tiempo después, él venía una vez al año, en las fiestas, para convivir con nosotros. Siempre nos consintió a todos, trayéndonos regalos y llevándonos de paseo en sus autos. Lo que nos pasó fue en las fiestas navideñas de 2016. Estábamos todos en casa de mis padres. Junto con mis primos éramos 4 en total, cuando en eso llegó mi tío y nos trajo regalos. Él era joven aún, tenía unos 33 años, y se llevaba muy bien con nosotros. Luego de darnos los regalos, nos propuso salir de noche para ir a comer tacos, ya que según él, en Estados Unidos no existen taquerías muy buenas como las que hay aquí. Respondimos emocionados que sí, pero el tiempo se nos pasaba mientras él hablaba con sus hermanos, con nuestros padres. Nosotros estábamos muy ansiosos por irnos, pues ya era pasada la medianoche, pero él no paraba de hablar. Pensamos que ya no iríamos, pues no encontraríamos ninguna taquería abierta a altas horas de la noche. Ya era casi la 1, cuando en eso él vino y nos dijo para ir, pero le dijimos que ya no habría abierto nada a esa hora. Pero él nos dijo que iríamos de todos modos a buscar algún puesto abierto. Así que los 5 salimos en búsqueda de algún lugar. Pero por más que buscábamos, no encontramos nada. Él siguió probando suerte y dijo para ir a lugares más alejados. Para nuestra suerte, logramos encontrar un pequeño puesto de tacos, esos humildes, que estaba al lado de la carretera. Cuando llegamos nos bajamos y nos sentamos en los bancos que tenía alrededor el local. Nos atendió un señor y le pedimos lo que comeríamos. Cuando en eso, mientras esperábamos, yo en un momento noté que a lo lejos, como a unos 50 metros en la carretera, había una señora parada. Pero lo raro es que estaba vestida con una especie de túnica. Yo le mencioné eso a los demás. Esa señora, a pesar de estar envuelta en esa especie de túnica que le cubría todo el cuerpo y la cabeza,
se podía notar que era muy gorda y de una estatura bajita. Sé que está mal, pero su apariencia nos causó gracia a todos y empezamos a hacer bromas sobre ella. Pasaron alrededor de 30 minutos y mientras hablábamos y comíamos, al mirar nuevamente hacia la carretera, todos nos dimos cuenta que esa señora no se había movido de donde estaba. Entonces, uno de mis primos lo mencionó, y en eso nos escuchó el señor que nos atendía, y su reacción fue extraña. Él asomó la cabeza para ver por fuera de su local, para ver a esa señora. Se le notaba muy nervioso y hasta algo asustado. Entonces en eso nos dijo: ¿van a querer algo más? Es que me tengo que ir y tengo que cerrar. Parecía que nos estaba corriendo, pero con cierta cortesía. Le dijimos que no, que ya nos íbamos y le pagamos. E inmediatamente luego de hacer eso, ese señor levantó sus cosas, cerró su local y se fue en su auto apresuradamente. Así que nosotros también nos fuimos a nuestro coche. Y en todo ese tiempo, aquella señora no se había movido de su lugar. No nos veía, pero era muy extraño que por más de 30 minutos ella estuviera allí parada, en el medio de la carretera, y a esas horas de la noche. Estábamos todos en la camioneta, y debo admitir que el ambiente se tornó algo pesado. Yo sentía miedo, y me di cuenta que no solo yo estaba así, sino que todos estábamos un tanto asustados. El lugar estaba en un silencio absoluto, y en eso mi tío dijo en voz alta: «Maldita vieja, ¿no será una bruja?». Todos la estábamos mirando en ese momento, y nos dimos cuenta que esa mujer escuchó lo que dijo mi tío, y en eso volteó a vernos. Hizo un movimiento de cabeza rápido. Eso nos espantó y le gritamos a mi tío que nos fuéramos de allí. Y de repente esa mujer empezó a saltar hacia nosotros. Así es, por más raro y aterrador que suene eso, esa mujer daba pequeños brincos, como si tuviera los pies pegados, y se comenzaba a acercar a nosotros. Mi tío en eso comenzó a tratar de encender su coche, y todos le gritamos que se apresure, porque esa mujer se estaba acercando. Estábamos aterrados, y en eso la camioneta prendió, e inmediatamente mi tío aceleró a fondo. Habían pasado unos 10 minutos, y luego de eso, ya el ambiente se volvió a sentir tranquilo. Mi tío, para romper el silencio, nos dijo: «No me digan que se asustaron. ¿A poco eso les dio miedo?». «Ja, ¿qué le haría tener miedo a una vieja gorda?», respondió mi primo, el más grande. Lo hizo para hacernos reír, y desde allí todos empezamos a bromear con eso. El ambiente nuevamente volvió a ser alegre, pero la carretera estaba completamente oscura, cuando, en un trayecto, miramos a lo lejos y comenzamos a darnos cuenta que alguien estaba parado justo al lado de la carretera. Y al acercarnos más, notamos que era esa misma señora. El terror se apoderó de todos, pues esa señora se notaba que nos estaba mirando. Cuando pasamos al lado de ella, nadie la quiso mirar. No sé cómo mi tío supo manejar la situación y no perdió el control de la camioneta. Luego de eso, el camino a casa fue horrible. Todos íbamos con miedo, y cuando llegamos a casa, le contamos todo a nuestra familia. Hasta la fecha, todos pensamos que esa mujer era una bruja, quien se había enojado con nosotros por habernos reído de ella.
Hace un par de años viajaba con mis padres. Recuerdo que regresábamos a altas horas de la noche. Más o menos, eran las 1 de la madrugada. Transitábamos por una carretera de Puebla hacia Hidalgo, la cual tiene muchas curvas, y algunas de ellas son muy peligrosas. Esto se debe a que tiene muchos bancos de niebla, la cual es espesa, y se complica al ver a lo lejos. Así que lo recomendable es viajar a baja velocidad, ya que han sucedido muchos accidentes por esa carretera. Debido a eso, viajábamos muy despacio. Cabe mencionar que íbamos solo nosotros en esa carretera. No teníamos ningún otro auto haciéndonos compañía. Cuando de repente y sin previo aviso, detrás nuestro aparecieron un par de luces. Aquello fue algo extraño ahora que lo pienso, ya que había ocurrido muy rápido, como si hubieran aparecido de la nada las luces. Al principio nosotros nos sentimos con más alivio, ya que no éramos los únicos en aquella solitaria carretera. Hasta que aquel auto, o lo que sea, muy rápidamente nos rebasó, como si no le ocasionara problema aquella espesa niebla. Mi padre, al notar cómo se alejaba el auto, decidió entonces aumentar la velocidad para que no nos quedásemos solos. Al principio logró mantenerle el paso, pero más adelante le resultó muy difícil, ya que la niebla no ayudaba y habían reductores de velocidad que nos detenían mucho. Mi padre, al notar eso, decidió bajar la velocidad para no arriesgarnos, ya que si no tenía mucho cuidado, podíamos perder el control. Y de aquel auto solo podíamos ver sus luces traseras. Y así nos fuimos, hasta que llegamos a una parte en donde la carretera era una curva, y notamos cómo ese auto no giró y solo continuó yendo recto. Creímos que vimos mal, pero al llegar a la curva, notamos que sí teníamos razón y que ese auto había seguido recto. Al instante mismo nos detuvimos y bajamos para revisar si podíamos ver algo. Estuvimos varios minutos buscando, pero no encontramos nada. Aquello era muy raro. Nos juramos todos que vimos aquel auto que continuaba recto, pero no había rastro de él. Ni siquiera el muro de protección estaba dañado ni nada. No había nada. Seguimos buscando, y fue en eso que nos topamos con una cruz a orilla de la carretera. Al ver eso sentimos un escalofrío inmenso, y luego de eso, solo decidimos subir al auto y continuar el camino. Esta experiencia me sucedió cuando me dirigía a la casa de mis padres, los cuales viven en el estado de Querétaro. Yo, al terminar la universidad, encontré un trabajo el cual estaba en el estado de Hidalgo. Para ser más específico, es en la ciudad de Tulancingo de Bravo, así que tuve que mudarme para allá. Pero ocasionalmente voy a ver a mis padres cada tanto. Me toca hacer un camino largo, como de 3 horas por carretera, y por lo general viajo solo. Así que para pasar el rato me compro dulces, bebidas y comida. Además, también escucho música a un volumen un poco alto. Esto lo hago con el fin de mantenerme despierto y concentrado, porque la mayoría de las ocasiones viajo de noche. Eso es más cómodo con mis tiempos, y hay menos tráfico. Yo conducía despacio mientras comía golosinas. Todo era muy tranquilo. La carretera estaba muy solitaria. Tan solo ocasionalmente me encontraba con 1 o 2 autos en el otro sentido. En aquella oportunidad, tuve un día bastante agotador, ya que en mi trabajo tuvimos unos problemas y yo me encontraba estresado y ansioso. Así que, sin darme cuenta, comí muy rápido. Y cuando llegué a la caseta para ingresar a lo que es el Arco Norte y me disponía a pagar, al voltear y buscar dinero, me di cuenta que ya me había acabado todo lo que llevaba para el viaje. Pero en ese momento no le tomé importancia alguna.
y lo dejé pasar, ya que iba pensando sobre el problema del trabajo. Continué mi recorrido hasta que mi ansiedad se hizo notar, y fue entonces cuando me arrepentí de haberme agotado todo mi dinero en el primer tramo del recorrido. Aquella carretera se me estaba haciendo muy larga, tanto que creía que no tenía fin. Solo miraba mi reloj. Me estaba poniendo un poco nervioso, y si eso no fuese poco, no habían más autos en la carretera. Yo me encontraba completamente solo. En un momento mis ojos se comenzaron a sentir un poco cansados, así que inmediatamente puse música y bajé el vidrio para que el viento de la madrugada me despertara y pudiese continuar. Y eso me resultó, ya que me sentía un poco más concentrado. Pero mientras más avanzaba, el viento que entraba por la ventana lo comencé a sentir más y más frío, hasta que llegó un punto en el cual casi me congelaba. De hecho, comencé a temblar. Así que subí el vidrio, pero sin embargo el ambiente se seguía sintiendo extremadamente frío. Ni siquiera con poner la calefacción pude lograr calentar el auto. Y en ese momento me percaté que a orillas de la carretera podía divisar en la oscuridad lo que parecían ser personas paradas. Aquello al principio me hizo reducir la velocidad para tratar de ver si mis ojos no me estuviesen engañando. Pero cuando puse las luces altas, efectivamente pude observar con claridad que sí eran personas, pero con la diferencia que solo parecían ser como sus sombras. Yo, al ir avanzando y al acercarme más a aquellas figuras, noté que las luces de mi auto las atravesaban. Eso sí que me asustó mucho, así que comencé a acelerar. Pero al hacer eso, esas figuras comenzaron a correr al lado mío, igualando mi velocidad. Comencé a aterrarme y no quería voltear a mirarlas, ya que sentía que si lo hacía, sabía que perdería el control en cualquier momento. Así que solo me concentré en mirar al frente y continuar. Y así me mantuve por un tiempo, hasta que me di cuenta de reojo que ya no notaba aquellas sombras, y efectivamente ya no había más nada. Aquello fue tan aterrador y sin sentido, ya que tan solo un par de metros adelante ya se encontraba la salida para incorporarse a la carretera hacia Querétaro. Yo estaba tan alterado que en la primera estación de servicio me detuve para tratar de calmarme y encontrarle explicación a lo que acababa de ver. Me preguntaba si fue causa del cansancio o lo estresado que estaba por el trabajo, pero tampoco tenía sentido, porque aquello que vi fue muy real. Yo sentí muy bien al viento helado, y esas sombras corriendo a mi lado se sentían tan vivas, pero no lo sé. Al llegar con mis padres, les conté lo que me había sucedido, pero ellos tampoco me pudieron dar alguna explicación. Creo que nunca sabré en realidad qué fue aquello que vi esa noche. Mi nombre es Carlos, y les quiero platicar acerca de algo que junto a mi familia nos pasó en una oportunidad que cruzábamos la carretera que te lleva al desierto de los Leones. Recuerdo que era un día sábado por la mañana, y todos en casa estábamos muy contentos, ya que por fin podríamos conocer ese parque nacional. Habíamos planeado ese paseo durante casi un mes. Mis hijos eran los más emocionados. Recuerdo que ya estábamos por salir de casa, cuando mi hija, la mayor, nos mencionó que había gente que decían haber visto apariciones por el kilómetro 31. A mí en lo personal no me causó mayor problema, pues era una persona escéptica. Hasta ese día no creía en eso de fantasmas ni las apariciones. Pero quien sí se asustó muchísimo fue mi esposa, ya que ella dijo que en alguna oportunidad una amiga de la universidad le platicó que al momento de cruzar por esa parte de la carretera, les pareció haber visto a una mujer vestida con una bata de color blanco
que caminaba por un costado del camino. Según su descripción, esa mujer parecía arrastrar los pies al caminar. Sin embargo, luego de que nos contara esa historia, mi hijo le dijo que los fantasmas no existían, y le dije que tenía razón, que no había nada que temer. Estábamos ya de camino, y paramos por un poco de gasolina, y para revisar que las llantas del coche estuviesen bien. En eso mis hijos aprovecharon para ir al baño, y nos quedamos en el coche mi esposa y yo. Ella no dejaba de comentarme del tema que le había pasado a su amiga, y me dijo que sería mejor que vayamos a otro lado. Su rostro no ocultaba su miedo. La noté muy seria, pero yo solo traté de calmarla. El plan ya estaba hecho, y por lo emocionado que estaban mis hijos, no pensaba en cancelarlo. Regresamos a la carretera y pusimos algo de música. Necesitábamos de alguna manera calmar a mi esposa. No quería que mis hijos la asustaran con esas historias de cuento. Cabe mencionar que esa carretera tiene fama de que también en ella ocurren muchos accidentes, por lo cual es necesario tener mucha precaución, ya que hay demasiadas curvas y muchas de ellas son muy pronunciadas. Cuando ya estábamos cerca del kilómetro 31, mi hija nuevamente comenzó a hacer bromas con el tema de las apariciones que supuestamente rondan por esos lugares. Inmediatamente le llamé la atención, pues no me parecía que fuera una buena idea seguir asustando a su madre, la cual de por sí ya tenía bastante miedo. Pero justo al cruzar por el kilómetro 31, mi hija se comenzó a desesperar y señalaba algo con su mano. Cuando miramos, vimos que era un niño pequeño, de aproximadamente unos 6 años. Este vestía una camisa blanca muy sucia y un pantalón corto. Parecía como un uniforme escolar, o eso alcancé a notar. Él solo se quedó mirándonos fijamente. Por la impresión, yo jalé el volante del coche de muy mala manera, por lo cual el auto derrapó sobre la carretera y golpeamos contra un árbol que estaba cerca de la orilla. No fue nada grave. Afortunadamente todos estábamos bien. No veníamos tan rápido. Quisimos comprobar entonces lo que habíamos visto, pero aquel niño ya no estaba. La carretera estaba totalmente solitaria. Todos nos miramos. Entonces, mi esposa comenzó a decirme que nos fuéramos de ahí inmediatamente. Luego de habernos pasado todo aquello, decidimos que lo mejor sería regresarnos a casa. Para nuestra suerte, el coche se podía mover aún. Solo había sido un leve golpe. Nunca más volvimos a aquel lugar. Y hasta ahora, algunas veces sueño con aquel niño. Todavía me cuesta sacar esa imagen de mi cabeza. Y desde ese día, he dejado de ser escéptico.